quería compartir con vosotros, tras esa lectura, acerca de uno de los profetas que, bueno, Isaías es considerado el principal de los profetas, ¿no? Pero este profeta siempre me impresionó mucho, Jeremías. Y de Jeremías quería hablar un poco acerca de su depresión. Un profeta deprimido. Jeremías, un profeta deprimido. Dicen que la depresión es el mal de nuestro siglo y de hecho parece que nunca hubo tantas personas sufriendo de depresión como en nuestra generación, ¿a que sí? Hoy, gracias a Dios, contamos con muchos estudios y muchas propuestas de tratamiento para la depresión. Hay mucho. Por supuesto que entre las causas de la depresión se encuentran las causas que tienen un trasfondo orgánico, que exige un tratamiento médico con medicinas y con terapias, y también están las depresiones que tienen causas profesionales, por ejemplo, ¿no? Que generan lo que se quedó conocido por burnout, que es como personas que se quedan como que quemadas por el acoso profesional, como ejemplo de depresión. También hay una gran mayoría de personas deprimidas por causas filosóficas. No sé si habéis oído de eso, pero por causas filosóficas hay mucha gente que está metida en profunda depresión. O sea, es que vivimos una época en que la gente tiene poco aguante, ¿no? Se cansa demasiado pronto. Han perdido mucho del idealismo, del sacrificio, y decide pensar únicamente en su comodidad. Y la depresión suele ser un paso o una consecuencia inmediata de esa filosofía de vida en la que la sociedad hoy está sumergida por completo, ¿no? Ya se convirtió en una especie de condición de vida. Entre los cristianos es cada vez más común encontrar a personas que entienden que la depresión es una enfermedad. Y damos gracias a Dios por eso, ¿no? En muchos casos la depresión es una enfermedad y que debe recibir tratamiento, el tratamiento adecuado, ¿no? Gracias al Señor muchos cristianos vamos entendiendo esa dimensión. Sin embargo, aún es muy común encontrar a cristianos que piensan que la depresión es una especie de tentación o de probación que nos viene de Satanás, que es un pecado contra Dios, ¿no? Hermanos y hermanas, a veces muy reacios a cualquier tratamiento médico y psicológico, que a veces piensan que con orar, con reprender, con rechazar, el problema se esfuma como por magia, y no es así. Y hablando de creyentes y depresión, pues nos encontramos entonces con un profeta muy importante dentro del profetismo bíblico, sobre todo en ese periodo del Antiguo Testamento, un profeta atormentado por una profunda depresión, impresionante, Jeremías, profeta deprimido. La tristeza o la depresión sufrida por este hermano ha sido tan profunda que aún en nuestros días se le conoce por el profeta llorón, el profeta llorón. Vamos a conocer este personaje un poco más, pero antes os pregunto, ¿habéis leído alguna vez los dos libros de Jeremías en el Antiguo Testamento? Me refiero a su libro de la profecía, que lleva su nombre, y a Lamentaciones, que no lleva su nombre, pero que se considera como parte de sus escritos, ¿no? ¿Habéis leído? Pues vale la pena, son libros muy interesantes. Bueno, Jeremías nació en un pueblo llamado Anatot, en el año 650 a.C., una época extremadamente conturbada para el pueblo de Israel. Si no, veamos, a los 2 años de su nacimiento, tenía 2 añitos de edad, hubo un levantamiento fallido de Babilonia contra Asiria. Asiria era la gran potencia militar de la época. Ya había, como a unos casi 100 años antes, ya había destrozado Israel, el reino del norte, ¿no? Cuya capital era Samaria, había destrozado y había llevado cautivo a toda su población. Y Judá, que era el reino del sur, resistió con la ayuda del Señor y, bueno,
tuvo muchísimas ciudades perdidas en esas batallas, pero Jerusalén al menos se quedó intacta. Así que esa era Asiria, conocida como un ejército cruel. O sea, la fama que tenían los asirios es que por donde pasaba su ejército no quedaba absolutamente nada, ni nadie vivo. Incluso las plantaciones quemaban todo. Los animales mataban todos los animales. No dejaban nada vivo. Era su forma de ser como militares, ¿no? Mataban todo, destrozaban con todo. Y Babilonia, un reino pequeñito que se iba formando poco a poco, pues se pensó, se creyó, ahora ya somos adultos, y fue a por Asiria cuando Jeremías tenía 2 años de edad. Y fue una revuelta, un levantamiento fallido, porque no tuvieron ningún éxito. Cuando cumplía 8 años de edad, Jeremías, pues muere Manasés y Amón. Amón asume el trono de Judá, de Jerusalén. Muere el gran rey Manasés. Amón reinó por un corto tiempo de 2 años, y luego el famoso rey Josías empieza a reinar. ¿Os suena la historia de Josías? El rey que cuando estaba reformando y tal, el palacio y todo, y el templo y eso todo, pues encuentra una Biblia escondida, ¿no? Encuentra la ley de Moisés escondida, que hubo que derribar unos tabiques para encontrar dentro escondida la palabra de Dios. Y empieza Josías una reforma religiosa que para nosotros hoy parece que fue una gran reforma. Y así la pintamos, ¿no? Porque era una época muy tenebrosa en cuanto a vida espiritual en Israel. Y entonces lo poquito de reforma que hizo Josías, pues asumió una dimensión bastante importante. Cuando tenía Jeremías 23 años, coincidiendo con la declaración de Estado independiente de Judá por Josías, este rey de la reforma religiosa, Josías se aprovechó de la muerte de Asurbanipal, y Jeremías entonces vive esa época en que, aprovechando la muerte del rey que era el que controlaba toda la situación ahí, ¿no? Pues Asurbanipal se llamaba, pues Josías declara su país como una especie de reino independiente, un estado independiente de Judá. Y Jeremías tenía 23 años. Fue también más o menos la época de la reforma religiosa de Josías, que coincide con la época, y creo que en gran parte la reforma religiosa de Josías influyó en la vida de este joven de 23 años, que era Jeremías, y él se siente llamado por Dios para ejercer el ministerio profético a los 23 años. Y así él recibe este llamado de ser profeta, coincidiendo con la reforma de Josías, coincidiendo con ese acto político de Josías de declarar independencia a su país, ¿no? Pasa el tiempo, y cuando llega a los 38 años, Jeremías vive la caída de Nínive, capital asiria. La caída del gran imperio asirio. Él tenía 38 años. Cae Nínive, caen los asirios. Y pocos años más tarde, a los 41, en una campaña militar contra el faraón egipcio llamado Necao II, muere Josías, ¿no? Fue también una batalla fallida para Judá, la famosa batalla de Carquemis, pues muere el gran rey Josías en plena batalla, ¿no? Y Joacás es rey en lugar de Josías, y se queda como rey 3 meses.
3 meses como rey. Lo quitan. Y Joacim, quien tras la derrota de Necao II a manos de Nabucodonosor, pues Joacim deserta de Babilonia y se muere. Es interesante esos reyes de Israel, ¿no? Ellos iban haciendo alianzas y rompiendo alianzas, o sea, su palabra no valía nada la palabra de esos reyes, ¿no? Porque establecía alianza con Egipto, luego, claro, si Asiria era más fuerte, pues rompían con Egipto y se vendían a los asirios. En esa época ya Asiria dejó de existir como nación importante y estaba Babilonia. Babilonia derrota a Egipto en una gran batalla, ¿no? Y se va entonces a Babilonia, este rey, y se muere. Joaquín, otro rey, entra a reinar y es cuando Jerusalén sufre su primer asedio por los babilonios. La primera invasión de Babilonia en Jerusalén, cuando Joaquín empieza su reinado. Y se da entonces, en esa primera invasión, pues también la primera deportación de judíos al exilio babilónico. A veces pensamos que fue todo muy así rápido, ¿no? No conocemos muy bien la historia, entonces pensamos, bueno, llega a Babilonia, toma Jerusalén y lleva toda la gente. Pues no fue así, no llevó toda la gente. Vino a Babilonia, un primer asedio. En ese primer asedio controla todo lo que es Jerusalén y Judá, se lleva a Babilonia lo que sería la crème de la crème de los intelectuales y de los científicos de Judá, se los lleva a Babilonia y los trata muy bien. Es la primera deportación de judíos al exilio. Lleva a gente joven, a gente que puede servir en el ejército y a los ingenieros informáticos, los que trabajaban con inteligencia artificial, se los llevan a Babilonia porque necesitaban a gente inteligente y gente que podía trabajar en puestos importantes. Incluso se llevaron a los sobrinos y primos de la familia real porque tenían educación de la corte para servir, no para vivir regaladamente en la corte de Babilonia, pero para servir en puestos en la corte de Babilonia, por comida y un catre donde dormir, por nada más, ¿no? O sea que la primera deportación tuvo esa perspectiva. Y por ahí estaba un tal rey Sedequías, que entra a reinar sobre Judá, pero Judá bajo el control total de Babilonia. O sea, la política de Babilonia fue, y Jeremías viviendo todo eso, la política de Babilonia, ¿cuál era? Pues dejamos, más o menos lo que hicieron los romanos más tarde, dejamos que vosotros sigáis siendo eso que sois, podéis elegir vuestro reycito ahí, pero aquí quien manda somos nosotros, ¿no? Y Sedequías asume un reinado sobre un Judá que era más o menos satélite de Babilonia, hasta que se rebela Sedequías, se rebela contra Babilonia al buscar apoyo en Egipto. Pues Egipto hacia pocos años había sido destrozado por los babilonios. ¿Qué puede hacer Egipto por nosotros? Pues pensó que podría ser una salida y fue a buscar alianza en Egipto, y eso atrajo el asedio final de los babilonios a Jerusalén. Ahí ya no vinieron como, bueno, somos los conquistadores más o menos amigables, que os dejamos tener vuestros negocios, vuestras empresas, vuestro rey. No, os habéis rebelado. Ahora vamos con todo. Destrozaron todo.
destrozaron la ciudad. No se quedó un edificio. A veces vemos las imágenes, ¿no?, de Gaza y todo destrozado, y de Kiev y un montón de edificios. Pues Jerusalén se quedó así o peor. Pero no tenían bombas, solo tenían espadas. Y derrubaban y mataban lo que hubiera delante de ellos. Y fue entonces que se llevaron a todo el que pudo sobrevivir a esta invasión como esclavos a Babilonia. Ahí ya no fue, llevamos la crème de la crème para que nos... no, ahora se llevaron a todos, destrozaron la ciudad, destruyeron el templo, y esta fue la segunda y definitiva deportación de judíos al exilio. Jeremías estaba en Jerusalén cuando todo eso pasó, ¿no? Y los pocos que se quedaron en Jerusalén, los pocos que no podían hacer absolutamente nada, estaban heridos, estaban sin brazos, sin piernas, estaban medio muertos y medio vivos, no tenían absolutamente nada que comer, no tenían más casas, no había absolutamente nada. Pues estos que se quedaron, pues huyeron a Egipto, otra vez a Egipto, buscando apoyo y refugio. Y mientras Jeremías gritaba con todos sus pulmones: no vayamos a Egipto. Eso que nos está pasando es la voluntad de Dios. ¿Cómo que es la voluntad de Dios que Dios venga y destruya tu familia? Y si sobra uno vivo, lo lleva como esclavo a otro lugar. Eso es la voluntad de Dios. Y Jeremías decía: sí, esa es la voluntad de Dios, porque esto es un castigo divino por el pecado de la idolatría, los pecados morales, los pecados políticos y toda la corrupción de un pueblo que debería estar sirviendo y no sirviendo a sí mismo. Y no aceptaban la predicación de Jeremías y lo llevaron, estos que supervivieron, ¿no?, a Babilonia, lo ataron y lo llevaron con ellos a Egipto. Llevaron a Jeremías y a Baruch. Baruch era el secretario de Jeremías, y que es quien posiblemente fue el que registró, o sea, el que, de hecho, quien escribió en el papel el libro de Jeremías, ¿no?, porque era su secretario. Y pues llevaron a ambos por la fuerza a Egipto. Y la tradición dice que ambos fueron lapidados un año después por los propios judíos que los llevaron cautivo a Egipto, por rechazar su profecía contra la idolatría. O sea que aún siendo prisionero de sus propios hermanos judíos en tierra egipcia, Jeremías seguía dándoles caña con una predicación contra la idolatría. Y no aguantaban más, y un año después pues apedrearon a Jeremías hasta la muerte. Menuda historia, ¿no? Como para no deprimirse uno si la viviera en primera persona. Ha vivido Jeremías toda la tragedia de su pueblo. Ha visto las deportaciones al exilio. Presenció la caída, estaba dentro de Jerusalén cuando fue invadida. Presenció la caída, se quedó herido en las batallas, vio la destrucción de Jerusalén, del templo. Se posicionó contra los pro-Egipto en Jerusalén. Era un partido grande, el partido del rey. Y él se puso contra el rey y contra todos los partidarios del rey. Fue llevado cautivo a Egipto y fue asesinado un año más tarde por sus propios compañeros que no aceptaban su predicación porque él era duro contra el pecado de la idolatría, sobre todo la idolatría. Vivió, por tanto, toda su vocación y todo su ministerio profético de forma muy solitaria.
incluso teniendo prohibido que se casara. Él tenía prohibido que se casara, él no tuvo familia. La personalidad de Jeremías se manifiesta, por otro lado, con fuerza, como lo vemos por medio de las referencias personales que se hace a sí mismo, ¿no? Es el único libro de los profetas en que yo digo es palabra de Jeremías. Los profetas siempre, ¿no?, decían, dice el Señor, palabra del Señor que dice, ¿no? Jeremías muchas veces ponía su nombre delante, ¿no? El Señor me dijo, y aquí va mi palabra contra vosotros. Él no decía, esta es la palabra de Dios contra vosotros, no, él era claro. Tenía una personalidad muy, muy fuerte, posiblemente un poco colérico, ¿no? Interesante que su vínculo con su pueblo natal, Anatot, ha llevado a muchos a suponer que él era de familia sacerdotal. Pero la manera humilde, porque la gente que tiene carácter no quiere decir que no sea humilde, ¿no? La humildad es diferente. La gente humilde, y él era humilde, y sin embargo reaccionó positivamente a su vocación, ¿no? Él reaccionó positivamente a su vocación, era franco, era capaz de denunciar fuertemente el mal y la hipocresía, intercedía por amigos y por enemigos por igual, y cuando la palabra de Dios fue una de juicio, se le partía el corazón y lloraba. Se deprimía profundamente cuando escuchaba la palabra de Dios, porque la palabra del Señor que le llegaba era una palabra de condenación contra su propio pueblo. Por eso se deprimía y lloraba, se le partía el alma cuando escuchaba la voz de Dios, porque Dios quería que él transmitiera a los demás del pueblo una palabra de condenación. En contraste con los falsos profetas que abundaban en esos días en Judá, la palabra de Jeremías está fundamentada en la vida del mensajero y en su comunión con Dios, quien lo envió a profetizar su palabra, y por el efecto de su mensaje. Eran las cosas que le preocupaban. La palabra de Dios no está a disposición del hombre para que la manipule a su antojo, pero puede llegarle en contra de su propia voluntad humana. La palabra de Dios frecuentemente es una palabra contra mí, contra ti, ¿no? Había un viejo profesor de teología que decía, tenemos que leer la Biblia en contra de uno mismo. Es que hoy todo lo que nos apetece, todo lo que queremos, todo a nuestro favor, ¿no? Pero la palabra de Dios tiene que ser leída, y Jeremías lo sabía, contra uno mismo. Y normalmente la palabra de los falsos profetas siempre son positivas, siempre son, no, tranquilo que al final todo va a salir bien, pero al final para los de Judá en esa época no salió nada bien. Los que no murieron bajo la espada de un enemigo fueron llevados como esclavos a las casas de esos enemigos. Y ahí se quedaron. No hubo salvación. Se quedaron, tuvieron hijos, se quedaron sus hijos como esclavos, que tuvieron otros hijos, y se quedaron sus nietos como esclavos. Los que volvieron tras 70 años eran nietos o bisnietos, suponiendo que estas generaciones han aprendido que con el Señor no se juega. Y volvieron con Esdras, volvieron con Nehemías, con Zorobabel, ¿no?, que era de la casa real judía, y reconstruyeron el templo, reconstruyeron más o menos la ciudad, pero no volvieron todos, volvieron más o menos un tercio. Otros como Esther, que luego se tornó la reina de Persia, que ya no estaba Babilonia, 70 años después ya estaba Persia, ¿no?, los medo-persas. Esther, que se casa con Jerjes II, me parece, pues era de los que no quisieron volver.
a Jerusalén. Entonces, en contraste con los falsos profetas, la vida y el mensaje de Jeremías estaba fundamentado en la palabra de Dios, que es una palabra de ánimo, es una palabra de consuelo, es una palabra de bendición, pero también es una palabra de ira, una palabra de destrucción y de juicio. La palabra de Dios no está para que la manipulemos a nuestro antojo, ¿no? Vemos la fe de Jeremías en la palabra que le había sido dada por Dios, por ejemplo, al comprar una propiedad, y eso es algo que incluso en aquella época él lo hizo como una protesta profética. Él compró una propiedad, compró un campo, justo en un lugar que estaba ocupado por fuerzas enemigas. ¿Quién hace eso? Un loco, ¿no? Un loco. Si otro país invade nuestro pueblo y lo toma, ¿vamos a comprar una casa ahí? O sea, eso ya pertenece a enemigos nuestros. Y les vamos a comprar propiedad. Pero lo que hizo fue porque él confiaba que la palabra de Dios iba a llegar a buen término, y una palabra de juicio. Así que hizo algo loco, que para nosotros ya no tiene sentido, para ellos tampoco en aquella época, que era comprar una propiedad en un lugar ocupado por fuerzas enemigas. Lo hizo porque sabía que esa era una señal visible de lo que pasaría en un futuro. Se ve su confianza en la palabra de Dios, su fe en la palabra de Dios, una fe que se manifestó en forma de sabiduría práctica en una carta que le envía a los exiliados en Babilonia. Esa carta está registrada ahí en su libro, ¿no? Envía una carta a los que fueron como esclavos, diciendo, ¿os acordáis de mí? ¿Os acordáis de que os decía aquí, cuidado con la idolatría? ¿Os acordáis de esto, de eso? Pues bien, estáis pagando. Y yo aquí pago también. Estamos todos pagando el precio por nuestra idolatría. Y convocando a esta gente al arrepentimiento. Él tenía fe en la palabra de Dios, por eso les envía esta carta a los exiliados. Su fe en la palabra de Dios era también una fe previsora, al someter sus profecías a la Escritura como medio de preservarlas, ¿no? Entonces, él tenía una fuerte fe en la palabra de Dios. Para Jeremías, Dios era siempre el Dios de la misericordia, el Dios que llama al arrepentimiento a pesar del resultado inevitable de la idolatría de su pueblo y de su abandono de la ley de Moisés. No estaba en contra, Jeremías, de los sacrificios y de los rituales, pero sabía que solo un corazón arrepentido, un corazón que refleja una verdadera relación con Dios y con su pacto, es lo que le importa de verdad a Dios. Los rituales cobrarían su verdadero sentido cuando estos rituales y toda la pompa religiosa, lo que sea, y la liturgia y todo lo demás, está hecho por un corazón arrepentido. Y eso es parte de lo que enseñaba Jeremías. Él habla también del pacto, de un nuevo pacto. Este pacto como que deja de existir, ¿no? Entre comillas, con toda la idolatría del pueblo, pero hay un nuevo pacto. Dios haría un nuevo pacto con el pueblo que sería una bendición universal, ya no pensando únicamente en judíos, sino que una bendición, una salvación universal, y puso mucho énfasis en los términos y en el significado mismo del pacto de Dios con su pueblo. Y Jeremías 31, ¿no? El cumplimiento de esta profecía es de Jeremías. Somos tú y yo, somos nosotros. Cuando él dice, a la luz de toda la catástrofe de Babilonia en Judá y de todo el juicio de Dios contra ese pueblo, su pueblo, él dice, eso se desmoronó, eso no se levanta más.
lo que tenemos que esperar es por un nuevo pacto que se cumple en Cristo. Y tú y yo aquí somos cumplimientos de una profecía de Jeremías en esa época, años 600 y algo antes de Cristo. Jeremías murió mirando hacia el Mesías, que era el justo renuevo, el descendiente de David y la justicia nuestra, el único que traería la paz a un pueblo arrepentido. Él murió poniendo su mirada en ese Mesías futuro. El reinado del Mesías sería una bendición, no solo para el pueblo de Israel, sino que también para todos los demás pueblos del mundo. Conectado a ese tema, Jeremías vio la construcción de una Jerusalén santa. Ya no le hacía ilusión ver su ciudad de Jerusalén con sus muros reconstruidos y las casitas ahí otra vez, no. Eso para él ya había perdido totalmente el sentido. Él veía y hablaba de una Jerusalén santa. No es de extrañar, por tanto, que cuando los hombres buscaron comparar a Cristo, ¿no?, afligido por la nación impenitente y condenada, lo hicieron hablando con Jeremías, ¿no? O sea, cuando Cristo limpió el templo, ¿no?, expulsando los que estaban vendiendo cosas y tal, cuando Cristo purificó el templo, ¿no?, pues en ese momento Cristo cita a Jeremías capítulo 7, versículo 11. Igual cuando Pablo aplicó la lección de la casa del alfarero a los judíos de su época, él se refiere a las palabras de Jeremías. O sea que el Nuevo Testamento siempre estuvo muy atento a lo que Jeremías dejó como herencia espiritual y profética. Pero volviendo a la tristeza y a la depresión de Jeremías, vemos a lo largo de toda su profecía su profundo lamento por la corrupción religiosa y espiritual del pueblo. El texto que leemos nos habla, nos demuestra eso, ¿no? El libro de Lamentaciones, por ejemplo, que es un libro que no lleva el nombre de Jeremías, pero sí que se le atribuye a él, se compone de 5 poemas o 5 lamentos, ¿no? Son 5 grandes lamentos. El título del libro es ese, ¿no?, Lamentaciones, porque son 5 poesías o 5 lamentos, una en cada capítulo del libro. Son 5 capítulos, una en cada capítulo. Y es interesante, porque luego, si queréis abrir en Jeremías y verificar lo que estoy diciendo, con excepción del tercer lamento, el capítulo 3, que es el capítulo central, si son 5, 1, 2, 4 y 5, el del medio es el 3, ¿no? El capítulo central, con excepción de ese capítulo central, todos los demás tienen el mismo tamaño. El capítulo 1, 2, 4 y 5. Tiene el mismo tamaño, lo que le da claramente un formato de paralelismo entre ellos, ¿no? Y con excepción del último lamento, capítulo 5 de Lamentaciones, todos los demás se dividen internamente por 22 poemas. Cada uno de los 22 poemas empiezan por palabras, claro, sabéis que eso fue escrito en hebreo, ¿no? Empiezan por palabras hebreas que tienen por primera letra las letras del alfabeto hebreo en su propia secuencia. Si veis en vuestras Biblias en español, vais a ver que hay palabritas por encima de cada versículo. Y esas palabritas son las letras hebreas. Esas palabritas no son originales del texto, ¿no? Los traductores las pusieron ahí como para que pudiéramos ver que cada versículo empieza por una letrita hebrea, las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada uno de estos poemas ocupan un versículo de nuestra Biblia, de cada capítulo, menos el tercer lamento, que es el capítulo 3, que ocupan cada poema 3 versículos.
siendo por tanto un lamento, el tercero, el central, 3 veces más grande que los otros 4. Interesante, ¿no? O sea que además de lamentarse, de sentirse profundamente triste y deprimido por todo lo que estaba pasando a su pueblo y a él, aún tenía ese toque, ¿no? ese sentido de poeta, y expresó su depresión de una forma profundamente poética. Si seguimos a una antigua tradición de escribirse lamentos y cantos fúnebres, eso de escribir los lamentos e incluso escribir cantos fúnebres, eso se puede rastrear históricamente en la literatura humana hasta más o menos unos 4000 años antes de Cristo, cuando estaban los sumerios. Jeremías, por tanto, escribe un profundo lamento cuando de la muerte del rey Josías en la batalla en el año 609, y eso lo vemos también en 2 Crónicas 35, 25, donde dice que Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías, ¿no? Pero era algo que era parte de la cultura literaria de esa época y de ese lugar del mundo. Así que no nos extrañamos que cuando una persona se sentía profundamente triste, se ponía a escribir poesías, a componer canciones, eran canciones fúnebres, ¿no? A expresar todos sus sentimientos de forma poética. En el texto que leímos al principio, el capítulo 4, 19 a 31, vemos claramente la angustia del profeta. Se trata de un texto compuesto bajo la influencia de diferentes situaciones emotivas y cuidadosamente ordenados de forma a componer un ciclo perfecto, completo, un ciclo completo, empezando por el primer aviso de la trompeta y llegando a un máximo de efecto aplastador por el grito de muerte de la capital condenada a la caída, a la destrucción y a la muerte. Su lamento, su depresión coincide con el primer toque de la trompeta. ¿Qué es eso? La trompeta que anuncia: los babilonios están a las puertas. Hasta que se completa su poesía con el último toque de la trompeta que dice: estamos muertos, ya no nos queda nada, nos llevan como esclavos. Es el toque de la muerte. Él vivió su infancia y su juventud bajo el temor de la llegada de los asirios, quien conquistaban y destruían todo a su paso, dejando únicamente muerte y dolor. Quien en el pasado ya había destruido a Israel, los hermanos del norte, ¿no? Habían invadido a Judá, habían intentado invadir a Jerusalén sin éxito, pero lo intentaron. Luego vive Jeremías la transición de la caída de Asiria por Babilonia, una inestabilidad política internacional. El gran poderío de Egipto todavía ya no existía, ¿no? Y poco después Egipto destruido y dominado también por los babilonios. Él vive esa inestabilidad política, económica. ¿Con quién se podía hacer comercio? Con nadie. No había nadie que comprar. No había nada. Vive la transición, vive el avasallamiento de Judá por la nueva potencia militar que era Babilonia. Su intento de buscar apoyo en Egipto, él vive eso, ¿no? El intento de buscar apoyo en Egipto. Y por fin vive la tenebrosa caída de Jerusalén, vive el destierro del pueblo, se lo llevan cautivo a Egipto, donde lo matan a pedrada un año después. Aún así se mantiene fiel a Dios. Aún así se mantiene fiel a Dios. Mantiene viva su vocación profética de predicar
contra el pecado de los judíos, de predicar contra las muchas infidelidades a Dios y a su ley. No se sentía triste y deprimido por cuestiones únicamente personales, porque quería mucho cambiar de coche. No se sentía deprimido porque ganó unos kilitos más, sobre todo porque no había nada que comer, así que ese tema de la estética no le preocupaba para nada. Más bien, su lamento refleja el propio lamento divino por el estado espiritual y moral del pueblo. Dice, mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Versículo 22 de ese capítulo. No sufría de una depresión por no haberse comprado la marca de la moda, por no satisfacer sus ansias egoístas, no. Sufrió, se entristeció, se deprimió como forma de expresar el descontentamiento, la tristeza, el desagrado y el consecuente juicio de Dios por el pecado del pueblo. Versículo 19 del capítulo 4 me impresiona las palabras. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Me retuerzo de dolor, mi corazón se agita. ¡Ay, corazón mío! No puedo callarme. ¿Cuántas veces nosotros sentimos algo parecido, pero no lo expresamos de esa manera, creemos que es pecado? No, podemos expresar de esa manera. Podemos decir al Señor y a los demás que sufrimos, que nos angustiamos, que nuestro corazón está partido en 2, 3 o 4. Sufría Jeremías por su propia vida, pero sufría también por la infidelidad del pueblo. Sufría como expresión del enojo divino. Sin embargo, también se dio el caso de que muchas de las profecías de Jeremías, alertando al pueblo de la inminente invasión y destrucción, se quedaron sin cumplirse a corto plazo. Y eso también creo que fue un tema de depresión y de tristeza, porque no se cumplía. Él decía, eso va a pasar, pero no pasaba. Pasó muchos años después. Pero hasta que llegó el día de que pasara todo lo que él había profetizado, tardaron años. Años en que todos les decían, profeta, ¿te acuerdas la semana pasada que dijiste que iba a pasar no sé qué, no sé cuánto? Pero no pasó. ¿Qué clase de profeta eras, no? Con un buen número de profecías incumplidas en las manos, lo que generó desconfianza, rechazo, burlas por parte de su propio pueblo. Sin duda, que también eso le pasó factura como ser humano, como ministro del Señor. Pero también nosotros nos entristecemos y muchas veces nos deprimimos por diferentes causas, unas personales, familiares, económicas, laborales. Eso nos pasa porque somos seres humanos. A veces aún nos deprimimos por causas orgánicas, pero nos preguntamos, ¿sufrimos, nos deprimimos por las causas del Evangelio de Cristo? ¿O solo sufro por mí mismo? Sufrimos por Cristo, sufrimos al ver las personas burlándose de Dios, sufrimos por la falta de iglesias, de creyentes, de ministros del Evangelio en España, sufrimos al ver el pecado ajeno, sufrimos cuando pecamos nosotros, sufrimos para que podamos arrepentirnos verdaderamente. El sufrimiento es parte de la vida, también es parte de la vida cristiana. El sufrimiento también es parte de la espiritualidad de cada uno de los cristianos. En muchos sentidos, Cristo nos llama también a sufrir con los que sufren. ¿Habéis oído eso, no? Tenemos que sufrir con los que sufren, la famosa empatía o misericordia, a llorar con los que lloran, a identificarnos con sus sufrimientos. Cristo nos llama a que suframos con Él y por Él. Él dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle, abrir manos de derechos naturales que tenemos,
en pro de una convivencia edificante entre nosotros, a hacer concesiones, a aprender a oír y a meditar, a mantener el dominio propio, la longanimidad y el amor. Esas virtudes requieren sufrimiento, porque no son naturales en nosotros. Evangelizar y discipular conlleva sufrimiento, conlleva el sufrir por ver al otro no entregándose a Cristo, o al ver a otro no creciendo firmemente en la palabra de Dios. El profeta sufrió, se angustió, se deprimió. No podemos menospreciar el lugar del sufrimiento en la vida cristiana y en la vida eclesial, en la vida de la iglesia. Jeremías, por tanto, nos invita a considerar el sufrimiento como parte del ministerio y del propio misterio de la espiritualidad cristiana. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.